yo quiero decirle que el laboratorio fue creado o concebido en 2018 en Colombia, en Medellín, a la iniciativa de arquitectos colombianos, arquitectos franceses, arquitectos europeos de Sudamérica, urbanistas, paisajistas y profesores de universidades, estudiantes, representantes populares que se preocupaban sobre el tema del desarrollo urbano y el modelo que se impone a nosotros actualmente. Era más una preocupación general y la voluntad de tratar de entender cómo podremos organizar un debate a nivel internacional para tratar de responder a estas preocupaciones, que eran preocupaciones sobre este tema, y especialmente enfocándonos sobre el desarrollo a través del mundo de la crisis de la mitad de la mayoría de la gente. En 2018, octubre de 2018, a la iniciativa de la Universidad Nacional Colombiana, su sede en Medellín, hacemos un encuentro de 5 días para debatir de este tema. Y a este momento tomemos la decisión de darnos 6 meses para tratar de crear una estructura que llamemos el Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular, para tratar de organizar este conocimientos que queremos desarrollar. Este instituto, este laboratorio, lo definimos en Colombia, en Medellín, con 4 ejes principales. El primero era que no podemos pensar el desarrollo territorial, el desarrollo de la ciudad, sin tener un conocimiento político, que la ciudad no es una técnica, es antes que todo una estrategia política, responde a lógicas políticas. Ese era el primer punto que planteamos. El segundo era que había para tratar de trabajar en este laboratorio, había que tratar de desinstitucionalizar las instituciones para tener la capacidad de... Es decir, que vimos que a través de... Perdón, Jean-François, creo que apagaste tu micrófono y no te escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Ya? Bueno, el primer punto era la visión política de la ciudad. El segundo punto era la desinstitucionalización de las instituciones, no voy a desarrollar. El tercero era una pregunta colectiva sobre cuál es el papel de la población, de las organizaciones populares en la construcción, el conocimiento y el desarrollo del hábitat y el papel del hábitat y la producción de la ciudad. El cuarto punto era la primatura de la acción concreta a partir del territorio, es decir, que la experimentación como herramientas de trabajo. Son los 4 puntos que desarrollamos. No voy a presentar los miembros fundadores del laboratorio, pero hay algunas ciudades colombianas, algunas ciudades de América Latina, pero el norte de América Latina, y algunas ciudades francesas. Y en junio 2009 creamos administrativamente, económicamente y científicamente el laboratorio, y el primer presidente era el alcalde de una ciudad del sur de Francia, Maurice Charrier, que inició este trabajo. Mencionar algunas actividades iniciales del laboratorio. El laboratorio trata de enfocarse sobre algunas dimensiones de producción de exposición para desarrollar sus ideas, de proyección de video, de cine, de organización de exposición en sus sedes, participar a debate,
la creación también de un periódico que se llama el periódico Habitar. Tenemos muchos problemas para desarrollarlo, tiene un costo bastante y para nosotros es muy difícil de hacerlo. Y principalmente las investigaciones, pero investigaciones que dependen de los miembros del laboratorio. Es decir, que no hacemos investigación que no son el producto de la reflexión o de las acciones de los miembros del laboratorio. Es un elemento clave. Bueno, rápidamente decir que nosotros iniciamos nuestro trabajo principalmente en Europa, en Francia y en América Latina. En Asia, desde poco tiempo, trabajamos en Corea del Sur y también iniciamos una cooperación actualmente con algunos países de África. Pero, como ustedes pueden entenderlos, tenemos un enfoque especial con América Latina. Y no es mi español que permite demostrarlo, pero es una realidad desde el origen. Pero si nos interesamos a América Latina, no es casual, no es por una razón abstracta. Al contrario, es que cuando iniciemos el trabajo del laboratorio, de tratar de concebirlo, de desarrollarlo, había una razón principal que nos parece clave. Es que vimos que en América Latina, desde el inicio del siglo XXI, había una serie de países que trataron de cambiar de manera radical su organización política. Y no es para la organización política que nos interesa de investigar, era para tratar de entender cómo, si un grupo de gente trata de cambiar su modelo de sociedad, cómo se traduce este modelo en la ciudad, cómo se organiza, cómo se imagina la ciudad correspondiente a estas evoluciones, cómo el hábitat se transforma en este marco y cuál es el papel especialmente de las organizaciones populares para estas transformaciones. Era más preocupación, preguntas, que otra cosa. Y esta pregunta, que podemos resumir así, tratemos de desarrollarla cuando el Estado francés, en 2003, nos invita a organizar la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo. Y a esta Bienal de Sao Paulo tomemos la decisión, hacemos la propuesta de trabajar con 5 países de nuestro continente sobre este tema, ver cómo se traduce las transformaciones sociales al nivel del espacio, al nivel del hábitat, al nivel de la arquitectura. E iniciamos un esquema de trabajo con 5 países que son Brasil, naturalmente, como fuimos en Brasil por la Bienal, Colombia, segundo país, Venezuela, tercero país, Haití y México. Y Francia, por supuesto, y desarrollemos esta estrategia sobre estos años. También no voy a desarrollar, no es el tema hoy, pero es para exponer a vosotros un poco por qué somos a este momento, tenemos una sede en América Latina hoy para desarrollar este trabajo. Disculpa por el mezclo de las ideas. Bueno, voy a ir, no sé si bueno. Voy a ir al segundo punto de mi presentación, el tercero para hablar de Miranda, pero yo quiero decir a través de este esquema que todo eso organizo el trabajo del laboratorio y organizo también nuestras estrategias de trabajo sobre el desarrollo territorial, sobre la transformación de los barrios populares, sobre nuestra manera de hacer la arquitectura. Es una presentación un poco general, pero vamos a ir en... tercero punto,
Dame una segundita. Bueno, para introducir el trabajo que desarrollamos en Santa Eulalia, que voy a presentarnos, había que exponer un poco nuestro camino hasta América Latina y hasta Venezuela especialmente. Y el trabajo que desarrollamos hoy con el estado de Miranda, a donde este proyecto de Santa Eulalia es uno de los proyectos pilotos. Pero ¿por qué somos en Miranda y por qué somos en Venezuela? Es que cuando desarrollemos esta estrategia con 5 países, la tercera etapa fue en 2015 de desarrollar un trabajo, un congreso en Venezuela. Y cuando exponimos el grupo, es decir, que no era solamente los franceses, pero era todo el equipo, es decir, los colombianos, los brasileños, los mexicanos y los haitianos. Cuando presentemos nuestra estrategia, había algunas representantes políticas, algunos alcaldes que les interesaba mucho nuestra estrategia de trabajo. Ellos, a este momento, nos proponieron de participar a el trabajo que se desarrollaba en el país a este momento a través de 2 herramientas públicas que ellos manejan, que son la Gran Misión Viviendas Venezuela y la Gran Misión Barrios Nuevos, Barrios Tricolor. Estas 2 misiones son una misión para producir de manera fuerte viviendas de interés social nacional, y el segundo era la intervención, herramientas para intervenir en los barrios existentes. Y nos proponieron de trabajar con estas herramientas para experimentar, para tratar de hacer experimentación a través de nuestra estrategia. Tomemos la decisión de participar a esta propuesta y eso se traduce a través de lo que llamamos una alianza estratégica con el estado de Miranda. Es decir, que en 2018 el gobernador del estado de Miranda hizo la propuesta al laboratorio de participar a su reflexión sobre el desarrollo general del territorio y de convenir juntos a un trabajo colectivo sobre 4 años, la temporada de su mandato, para definir esta estrategia de trabajo. Una reflexión que él plantea como una reflexión colectiva, abierta, con las organizaciones populares, por las transformaciones de los barrios populares del estado de Miranda. Eso para tratar de tener de organizar y de definir una estrategia global de transformación del territorio a medio y largo plazo, es decir, a medio plazo 2025-2030. Es a donde somos actualmente. Tomemos la decisión de trabajar, eso. Eso nos genera de organizarnos, de tener un equipo para responder a esta ambición. No sé si estoy bueno. Eso se hizo en un marco general de la política del estado de Miranda y enfocándonos primero sobre un territorio de experimentación que es lo que se puede ver hoy. A este momento el estado de Miranda es el estado blanco y nosotros nos enfocamos sobre lo que llamamos el Valle del Tuy, que es el valle del río Tuy. Solamente voy a describir brevemente la estrategia que fuimos a desarrollar sobre estos 3 años. Esta dinámica que era más una dinámica, una estrategia que de la realización de un plan maestro de trabajo.
Y todo eso en un marco que trata de agregar dos dimensiones políticas que son clave, que fue debatirse, pero que era muy importante en Miranda, que son importantes en Miranda, es la dimensión ecológica, lo que ellos llaman el ecosocialismo, es decir, la dimensión de la ecología a agregar a la dimensión de la reorganización del poder popular, de la intervención del poder popular en las decisiones estratégicas a nivel territorial. Disculpa por mis mezclas. Yo quiero mencionar, ustedes lo saben bien, que todo eso de 2018 hasta ahora se hace en un contexto económico, geopolítico, político, social muy complejo, que es el contexto que vosotros conocen bien sobre lo que pasa en Venezuela. Pero eso nos obliga también a actuar nuestra manera de trabajar en el territorio. Y también nos obliga a tener algunas respuestas dependiendo del contexto que en otra situación no había que desarrollar. Bueno, disculpa por mi español. Estos 3 años, yo represento rápidamente el esquema de trabajo de los 3 años. El primer año, 2019, fue un año de lo que llamamos un diagnóstico comprometido, es decir, un diagnóstico orientado a través de los ejes estratégicos que convenimos con el gobernador para saber cómo desarrollar el territorio. Hacemos una investigación de 9 meses con 6 líneas de investigación prioritaria. La primera era la dimensión sociopolítico del desarrollo territorial. La segunda era la economía productiva. La tercera, la ecología o la relación al entorno. La cuarta era el urbano y la dimensión arquitectónica del territorio. La quinta era el paisajismo como tal, el paisaje como elemento clave de la transformación del territorio. Y la sexta era la planificación estratégica, territorial estratégica. Constituimos un equipo de 19 personas para realizar eso. Eso nos ha permitido de emitir después de 9 meses hipótesis resolutorios, no sé cómo se traduce, Gabriela, hipótesis resolutorias. Resolutivas, hipótesis resolutivas. Sí. De los problemas que encontremos. El segundo punto era de permitir de definir una estrategia territorial a debatir públicamente. Y el tercer punto era de organizar este debate público a través de una exposición que hacemos en el Museo Nacional de Arquitectura y permite de tener un debate local, regional, nacional y internacional. Hacemos un encuentro internacional para que estas hipótesis puedan estar compartidas y debatidas con todo el nivel de gente comprometido en este proyecto, macro proyecto. Bueno, en 2020, a partir de eso, había que ir a una etapa de experimentación en el territorio. Por eso que se toma la decisión de trabajar con una limitación territorial en el Valle del Tuy y con 3 lugares específicos que debe estar una manera científica de comparar la evolución estratégica nuestra, las acciones estratégicas y experimentales, para tener una comparación, para ver si la estrategia era eficiente a través de puntos diferentes. Así definimos, a partir de ese momento, en 2020, definimos 3 líneas de trabajo de investigación en estos territorios estratégicos. Yo explico un poco todo eso para que cuando vamos a ir en Santa Eulalia se traduce todo la estrategia a través de eso. Estas 3 líneas de investigación
para el desarrollo territorial era lo siguiente. Primero, la definición de qué es habitar. Habitar como un derecho nuevo a desarrollar que será desde el derecho a una vivienda hasta el derecho a la ciudad, ir hasta el derecho a habitar. Habitar es decir, tener la capacidad de vivir en cualquier parte del territorio, sin distinguir el campo de la ciudad. Era una estrategia para que todo territorio, todas las partes del territorio debe estar en capacidad de recibir gente para habitar, es decir, trabajar, vivir, etcétera, etcétera. Y no separar, es romper con esta separación arbitraria, que pensemos arbitraria, sobre el desarrollo territorial. El segundo eje, que era clave, es de tratar, para romper el sistema de desarrollo territorial, tratar de pensar cuál será una agricultura del siglo XXI que responde a las ambiciones locales, las necesidades, pero también a las ambiciones a nivel internacional de transformación del modelo de producción agrícola para todo el mundo. El tercero, es decir, de manera más amplia, es de la relación al entorno, cuál será, a través de la producción agrícola, una nueva forma de relación al entorno. Y el tercer punto era, el tercer eje era la creación de lo que llamamos el espacio comunal, es decir, el lugar a donde se expresa en el territorio, a donde se reconoce, se conoce el territorio, por las organizaciones populares que son protagonistas de la transformación de este territorio. Podemos decir de manera un poco caricatural que era de agregar al poder político que existe, la alcaldía, por ejemplo, al poder espiritual que existe, la iglesia, por ejemplo, a los poderes que existe un nuevo poder, un nuevo lugar representante del poder que será el poder popular organizado. Son estas tres líneas de trabajo que se imponen a nuestra estrategia y que vamos a ver en Santa Eulalia. Con dos orientaciones, importantes, que era trabajar el desarrollo del territorio a través del desarrollo de una economía productiva. Y del otro lado, tratar de responder a un tema que era clave, que es todavía clave en este estado, es el tema del agua, con escasez de agua, etcétera. Había estos dos temas que debemos imperativamente desarrollar. Y bien, apareció, como en cualquier parte del mundo, la pandemia que nos obligaba a cambiar nuestra estrategia de trabajo a este momento. Con la pandemia, usted se puede ver en esta lámina, nos obliga en rojo a cambiar algunos temas para priorizarla, para responder a las emergencias y las responsabilidades que tenemos de participar al desarrollo de este territorio. Y por eso que tomemos la decisión en esta temporada 2021-2020 de enfocarnos sobre los 6 proyectos piloto para tratar de concretamente mostrar cómo podemos desarrollar la estrategia, pero enfocándonos en estos 6 proyectos pilotos. Voy a dejar eso, después se puede leerlo. Mencionar solamente los objetivos que definimos en 2021 por 2021 y al interior del cual existe el proyecto de Santa Eulalia. Solamente logros emblemáticos de la alianza estratégica, 6 proyectos piloto, desarrollar la cooperación internacional a nivel del agua y de la energía, y definir un plan maestro sobre el tema del agua, definir una estrategia por la economía productiva a través, por eso que cuando empecemos a discutir sobre el tema de la madera, desarrollar una cadena de producción de madera y
tratar de estas tres líneas que hablé anteriormente, que son el espacio comunal, habitar, etc. Voy un poco más rápidamente. Bueno, todo eso, y creo que es algo que se puede interesar a vosotros, todo eso para generar lo que queremos hacer en julio próximo, una conferencia internacional a donde esta estrategia, estos proyectos pilotos se van a exponerse para que eso genere un debate a nivel local, nacional e internacional sobre esta estrategia. Discúlpame si le parece un poco complejo, no sé, Gabriela me dice si es muy claro o no hasta ahora. ¿Sí? ¿No? Sí, yo pienso que sí. Bueno, voy a presentar brevemente los 6 proyectos piloto que desarrollamos, que son todos urbanización u barrios en transformación. Y vamos a ver que será el sexto que, que voy a exponer brevemente. Estos proyectos piloto tienen tema prioritario que nos permite de verificar nuestra estrategia al nivel territorial. Bueno, voy a dejarlo para que subimos rápidamente en Santa Eulalia, pero para presentar 6 proyectos pilotos, 3 temas prioritarios: el agua, la agricultura y la economía productiva. 3 herramientas estratégicas: la creación de una plataforma para formar a la gente, para informar a la gente sobre el territorio y para generar los espacios comunales, para ir hasta los conceptos de ciudad comunales. El segundo, que es una herramienta que estamos desarrollando actualmente desde un poco de tiempo, pero que es decir, un taller de prototipo. Es decir, que vimos que en este territorio había que responder a necesidades arquitectónicas de las poblaciones. Y había que imaginar una herramienta que permite de responder a estas necesidades. Producir prototipo que responde a esta ambición, estas transformaciones. Es decir, por ejemplo, a través de la pandemia vimos que alguna gente nos pidieron de ayudarles a transformar su casa. ¿Cómo hacer eso? Había que imaginar un lugar a donde los arquitectos, los técnicos, los artesanos, los productores pueden encontrarse para pensar y tratar de desarrollar estos prototipos. Este año tomamos la decisión de desarrollar esta fábrica y con 4 ejes prioritarios, que son la producción de viveros para la producción agrícola, la producción de cadena de madera para cumplir los edificios que no son terminados hasta ahora, una transformación que la gente quiere desarrollar. También, bueno, son algunos de estos temas, el tema del agua, para cómo recoger el agua en los edificios que existen, bueno, y desarrollar toda esta estrategia sobre la reflexión sobre la ciudad y el territorio. No insisto, y voy a todo eso para tener una visión global del territorio, pero una visión global del territorio inscribiendo Miranda en su entorno regional, es decir, con Caribia, con el continente, la parte del continente norte. Y hoy hacemos este dibujo para mostrar por Venezuela que Miranda está al centro del país y integramos y pensamos que hay que, cuando tratamos de desarrollar el tema del desarrollo territorial, hay que integrar la dimensión del mar en nuestra reflexión. Para desarrollar el tema de la agricultura hay que pensar la agricultura marina, etc. Es por eso que mostramos esto. Bueno, yo aquí se puede ver algunos documentos que son a vuestra disposición para exponer un poco este trabajo. Como yo no quiero insistir sobre eso, se puede saber. Y yo llego finalmente, disculpa para esta digresión, hasta el cuarto punto, que se llama Santa Eulalia. Santa Eulalia es un barrio del municipio de Guacaipuro, en la capital del estado de Miranda, Los Teques. Santa Eulalia es un barrio de 1.200 familias, a más o menos 5.000 habitantes.
yo voy a 5.000 habitantes. Voy a través de primero dibujo, voy a exponer la estrategia del barrio, cómo desarrollemos nuestra trabajo. Definimos 8 etapas de trabajo sobre este proyecto. Las 2 primeras etapas eran, gracias a la iniciativa del alcalde de la ciudad, era de trabajar sobre todo el municipio sin preocuparnos del territorio y del barrio de Santa Eulalia específicamente. El alcalde nos pide a nosotros, el laboratorio, de hacer un estudio para mostrar, para que podemos mostrar al municipio que entendimos del territorio en su complejidad, en su totalidad. Hacemos este trabajo, que era un trabajo de investigación, pero de manera autónoma. Y después de este estudio, que era como un diagnóstico, pero sin preocupación cualquier de programación, etcétera, era para conocer el territorio y para someter nuestros conocimientos a la representación popular. Es decir, que era nuestra manera de ver el territorio que sometimos en estas 2 etapas a la gente para debatirlo. Y vimos que había algunas ideas que teníamos una representación del territorio que no era la misma que la representación que tenían las poblaciones, la población y especialmente la población de Santa Eulalia. La segunda etapa, que era la etapa 3 y la etapa 4, era enfocarnos específicamente, y voy a mostrar después eso, en el territorio de Santa Eulalia. Era de definir una estrategia de trabajo, someterla al debate público y después definir el proyecto estratégico. Es decir, que definición de la estrategia y después la definición del proyecto. Eso después lo sometemos, fue un trabajo colectivo con la representación popular y lo sometimos a debate público. Había más de 300 personas en estos debates cuando hacemos estas presentaciones. La tercera etapa, que era la etapa 5 y la etapa 6, era después de estos debates, después de la definición de esta estrategia, de dibujarla, organizarla, mostrarla, hacer el trabajo arquitectónico, para que eso se presente públicamente como el proyecto que se puede desarrollarse en el contexto general de la ciudad, es decir, con un debate no solamente a nivel del barrio, pero a nivel de la ciudad. Después este debate, organizar el trabajo, que era más el trabajo que tenemos la costumbre de hacer nosotros arquitectos, es el trabajo de estudio, técnicos previstos, sondaje de suelo, etcétera, etcétera, y después el proyecto como tal, con un enfoque especial que era de ver cómo involucrar la población en la producción de los edificios. De una vez para generar cadena de producción y también para involucrar las poblaciones en el proceso de transformación del barrio. Bueno, eso era la estrategia general, que es el producto del esquema que yo le presenté desde 2013 en Brasil hasta hoy. Bueno. Yo hago esta pequeñita presentación es para enfocar un poco territorialmente Santa Eulalia. Bueno, Venezuela usted conoce, Miranda, el municipio de Huacaipuro, después en Huacaipuro la ciudad de Los Teques y después al interior de Los Teques, Santa Eulalia. Y de mano derecha, el sistema de representación de construcción del poder popular que está estructurado en Venezuela. Es decir, que hay una representación clásica del poder político, administrativo, el verde, hay una representación
del poder popular que está organizándose, lo que los venezolanos llaman la democracia protagónica, que genera con poderes de organización popular. Y vimos que no son de la misma forma y que había, en el trabajo que había que desarrollar, había que trabajar estas dos dimensiones que no son, como di, que no se superposan, Sí, que no se corresponden, no se solapan. Que había que tratar eso, pero vimos, nuestra experiencia muestra que es imposible trabajar sin estos dos niveles de poder en estas condiciones. Bueno, yo regreso para desarrollar el tema hoy a las diferentes etapas. Etapa 1. Voy a hacer etapa 1 también. La etapa 1 era, como lo digo inicialmente, era una etapa de análisis del territorio. Ustedes se pueden ver las diferentes formas de estructuración urbana, la prehispánica, la hispánica, la producción informal, etcétera, etcétera, al interior de cual se encuentra el barrio de Santander. Es solamente para mostrar a vosotros el trabajo que hacemos de investigación sobre el territorio en general. Y después hacer un análisis del territorio globalmente sin tener cuentos de Santa Eulalia para construir una nueva urbanidad que era uno de los objetivos de la alcaldía, es decir, cómo organizar. Son esquemas, pero esquemas que dependen de la configuración del territorio. El pendiente, la construcción informal, etc. No voy a insistir, podemos debatir, es solamente para hacer la presentación hoy. Después, etapa 2. Hacemos en esta etapa, disculpa, sí, yo quiero decir aquí, después de hacer eso, había una etapa de sistemáticamente, al final de cada etapa, de debate público. Hay que pensarlo y la metodología era sistemática y no podemos hacerlo no podemos trabajar sin hacerlo porque es que la representación popular involucrada nos obliga a debatir públicamente de nuestra estrategia. Era para nosotros al inicio algo muy pesado, no tenemos la costumbre de presentar nuestro trabajo a una etapa hecha, cuando el dibujo está hecho. Pero aquí era muy diferente. Pero vimos a través de esta estrategia que nos da una muy grande libertad a nosotros arquitectos. Es que las decisiones no son decisiones del poder político y de los arquitectos solamente y exclusivamente. Era una manera de compartir las orientaciones y después era más fácil para nosotros de hacer el trabajo, es que el poder popular era la garantía que las ideas se quedan fuerte y preservada. No sé si me explico bien, pero bueno, era eso, esta estrategia. La segunda etapa, que era una etapa de diagnóstico en Santa Eulalia. El plan que yo le presento es un plan que es un plan estratégico. Tratemos al inicio de este trabajo con las organizaciones populares de hacer un diagnóstico del estado del barrio. ¿Se acuerdan que son 1.200 familias, son 5.000 personas que viven en condiciones muy variables? Había una parte de estos barrios que es construidos por portugueses, que la gente que hicieron el tren que está en Los Teques, en la capital del estado, son los obreros que hicieron el tren y después se quedaron a vivir acá. Es decir, que hay un saberes de construcción muy sofisticado, hay edificios muy bien hechos, etcétera, y autoconstrucción, pero muy bien hecho. Pero en el mismo tiempo hay una parte de construcción que son, como ustedes lo saben bien, en Colombia como cualquier parte de América Latina, mucho más frágil, con
bueno, un riesgo, etcétera, etcétera. No voy a desarrollar sobre eso. Definimos con las organizaciones populares una estrategia para hacer un primero diagnóstico, que no era un diagnóstico técnico, no era un diagnóstico arquitectónico, no era un diagnóstico estético, era un diagnóstico del punto de vista de las organizaciones populares sobre el nivel de calidad de vida de la gente viviendo en estos barrios. Y son ellos, en una semana, que hicieron este diagnóstico para jerarquizar las habitaciones, la calidad de habitar en el barrio. Se puede ver 3 niveles de calidad. Azul, bueno, se puede quedarse viviendo. Amarillo, hay que consolidar, transformar, etcétera. Y rojo, que era un riesgo o en condiciones insoportables del punto de vista de los habitantes. De eso, a partir de eso, definimos con las organizaciones populares elementos que les parece a ellos clave para empezar a trabajar a la transformación de sus barrios. Son del punto de vista de las organizaciones populares. Para ellos, un elemento clave era el patrimonio natural. Voy rápidamente. Segundo, la ventaja de vivir en el trópico. Ellos nos exponieron que vivir en el trópico te da una calidad de vida que había que fortalecer en la transformación del barrio. Tercero, la tradición de vivir afuera. Con el punto precedente. El cuarto era la necesidad de reintroducir en el barrio la naturaleza. Pero eso era un elemento clave. La gente nos explicaron a través de estos diagnósticos que para ellos la densidad del barrio era algo muy importante que permite de desarrollar las relaciones sociales. Pero la densidad hecho en un barrio autoconstruido genera también promiscuidad, etcétera, etcétera. Y que nosotros, los arquitectos, debemos trabajar para fortalecer la densidad y eliminar la promiscuidad. Y ellos nos proponieron de utilizar la naturaleza para hacer estas transformaciones. Son ideas de ellos que planteamos aquí. El siguiente, es decir, es la relación con el entorno. Yo voy rápidamente. Y 2 temas que aparecieron como elemento clave en este barrio, pero que puede existir en otro barrio, era la dimensión del modelo petrolero de sociedad petrolera en Venezuela que había que tratar en la transformación del barrio. ¿Cómo eso se traduce? Era esta tradición de comprar más que hacer gracias a el petróleo que te permite de comprar. Era para ellos algo que había que cambiar, algo que había que transformar en la manera de vivir, de construir y transformar su barrio. Y la segunda era el tema de la improvisación en el barrio que había que trabajar. Discúlpame por todavía. Y estos 2 últimos elementos, que la conciencia del papel fundamental de cada quien y la necesidad de replantear en el marco de la acción del poder popular en Santiago. Es decir, que son elementos clave de la estrategia de desarrollo del trabajo. De todo eso se debate para que eso nos sirve de bases de trabajo conjuntamente con el público, con las organizaciones populares, pero también con el poder popular. Desde eso apareció en la tercera etapa de definir los ejes estratégicos. Los ejes estratégicos, para definirlos, había la necesidad de... disculpa, es que perdí un poco... había la necesidad de definir, organizar algunas herramientas de trabajo por eso. En particular, hacemos un trabajo bastante importante con maquetas del territorio para que la gente tenga una representación del barrio. Después, aquí
hacemos una reflexión para definir estos ejes prioritarios que organiza después todo el proyecto de construcción que se van a ver. ¿Cuáles son estos ejes definidos por la gente? Primero, había que resolver el problema del servicio de bases. Esto se encuentra en cualquier barrio. El tema del agua, el tema de las aguas negras, el tema de electricidad, etcétera, etcétera. Clásico. El segundo era de tratar de desarrollar el barrio teniendo en cuenta el desarrollo de la ciudad. Es decir, que la gente nos obligaron a pensar el barrio a través del desarrollo de la ciudad, para que el barrio participe a la transformación de la ciudad. No es neutral, no es solamente transformar el barrio, es transformar la ciudad a través de sus barrios. Es decir, que había una visión del territorio más amplio que el barrio, que era algo que había que promover. El tercero era satisfacer la necesidad existente y futuro en equipamientos que no existaban. El cuarto era de hacer que toda la estrategia urbana que voy a mostrar será una estrategia a donde nadie debe quitar, debe salir del barrio si él no quiere. Es decir, que había que transformar el barrio, pero que toda la población se queda en el barrio en la temporada de transformación sin quitar a ningún momento. El punto siguiente era preservar la densidad, como yo exponé antes, y después preservar y desarrollar la relación al entorno natural y un elemento que conocemos en muchas partes de América Latina, que de mi punto de vista es un elemento clave, es el pendiente, es decir, de resolver el tema de los transportes a través del pendiente. La mayoría de la gente vive en pendiente, lo que genera problemas de transporte verticales. Cuando una persona necesita subir su comida, etcétera, es complejo. Eso tratando de hacer que no entra el carro en el barrio. Era como un challenge que nos imponieron la gente, decir, cómo resolver el tema del transporte verticales de la gente sin introducir el carro en el barrio, que no había carro excepto en una área solamente. Eso genera, con esta estrategia, estos 7 ejes, con esta lógica, genera una estrategia urbana colectiva. Había en las calles principales el único espacio vacío que se queda vacío del territorio. Era el más pendiente, que era muy complejo de construir, y la gente tomaron la decisión, proponieron que empecemos a trabajar y a construir en el pendiente, en esta fachada del barrio, que es la fachada más compleja, pero que es la fachada que corresponde a la continuidad de la ciudad. De tal manera que podríamos hacer en este pendiente, en este primer triángulo que se puede ver, hacer que la construcción permite la trasladación de 100 familias, con la realización de 100 viviendas, 100 familias, en edificios nuevos, en esta fachada que responde a, vamos a vivir en pendiente, vamos a resolver el tema del transporte pendiente, vamos a resolver el tema de los servicios públicos, vamos a participar a la transformación de nuestra ciudad con una fachada urbana nueva, y de tal manera que liberemos el espacio de 100 familias en el barrio que nos da espacio y tiempo para pensar qué vamos a hacer con estos espacios que liberemos. Eso en 3 etapas, la primera que se puede ver, etapa 1, 2, 3, de tal manera de generar y responder al diagnóstico que vimos al inicio, que era de hacer que por lo menos 300 familias del barrio se pueden cambiar de lugar de vida. Y que cómo son la gente que tiene las condiciones peores del barrio, que estas personas
con estas transformaciones se van a vivir en las condiciones mejor de todo el barrio, se van a estar los representantes de la transformación del barrio por la ciudad y por el barrio. Y al mismo tiempo, la liberación de los espacios a donde ellos viven nos permite de reorganizar el espacio público, las necesidades al interior del barrio. Era una estrategia urbana a la escala de la ciudad, a la escala del barrio, pero también una estrategia social de integración de la gente más vulnerable en el proceso de transformación del barrio. Voy adelante. Eso es un plan que muestra de manera un poco más precisa los 3 y 4 lugares que definimos como estratégico de la transformación del barrio. El 1 es lo que vamos a presentar después a nivel arquitectónico. El segundo, que es del otro lado del barrio, etc. Con un enfoque especial sobre el tema del transporte. Se toma la decisión que la primera etapa de la transformación de este barrio, que es pendiente entre la calle que está abajo y el cima de este plan, hay 70 metros de altura. Había que subir 70 metros. Eso fue una decisión colectiva de hacer que la transformación y las construcciones de esta primera etapa debe tratar de resolver el tema de la subida de la gente en el barrio. Es decir, no solamente debe estar viviendas, pero debe estar circulación, debe estar reorganización de circulación y sistema que permite de la alimentación del barrio. Eso, por eso que se puede ver este dibujo, yo puedo desarrollar después algunas ideas sobre eso, pero hacemos un trabajo con el nivel topográfico para dibujar estos caminos que se puede ver en verde, que son todos horizontales. Es decir, que definimos en el barrio las horizontales para ver cómo podemos organizar a través de los espacios que liberemos de la transformación de la gente, cómo podemos organizar eso. Y el primero espacio debe tener algunas características para este transporte. Bueno, así definimos, se puede ver un primero boceto, un primero dibujo de la primera etapa de este proyecto, que tiene sus 3 etapas. Esta primera etapa debe responder a los 7 elementos que se puede ver aquí. La dimensión de los accesos, la geometría del territorio como liberador de un sistema de construcción que está muy precaria hasta de manera autoconstruida. Yo puedo regresar sobre eso después. Resolver el tema de los flujos técnicos a través de esta construcción, los flujos técnicos del barrio en su totalidad, a través de eso, el flujo de las personas y de las actividades, generar una armatura, una estructura que responde a los riesgos ¿cómo decir? De éboulement, de glissement de terrain. De riesgo, sí, de deslave y de movimientos de tierra. Bueno, y responder al programa que definimos, que era de 100 viviendas con espacio de producción en cada edificio que vamos a desarrollar. Fue el primero boceto que hacemos, que eso también había que presentarlo públicamente y debatirlo con esta estrategia. Fue la cuarta etapa que había que hacer antes de ir a la dimensión del proyecto, el estudio del proyecto. A partir de este momento, definimos en la etapa 4 la manera de dibujar, de hacer el proyecto como tal, no solamente la estrategia, etcétera, y con una decisión colectiva y una decisión popular, enfocándonos con 5 elementos que había que tener en cuenta en toda la producción. De hacer que este proyecto debe
estar capaz de producir su energía. Este proyecto debe estar capaz de reutilizar y desarrollar material y unidad de producción del barrio, es decir, el reuso de lo que vamos a destruir. Este proyecto debe resolver, debe buscar una solución innovadora sobre el transporte. Yo debe sobrellenar a este momento que fuimos a mirar con muchos intereses en la producción de Colombia sobre este tema, que vosotros tenéis una tradición, una historia muy fuerte, pero también fuimos en Montevideo para ver, en Portugal para ver cómo se trata el trabajo de transporte independiente. También un punto que era clave era la arquitectura tropical. Es decir, cómo trabajar esta dimensión. Podemos ver que estos barrios, bueno, es una construcción clásica que ustedes tienen también en Colombia, que con ladrillo, con concreto, etcétera, etcétera, pero había esta ambición a través de este nuevo proyecto o esta primera etapa de mostrar una estrategia de una arquitectura popular tropical. Y bueno, el uso y el tratamiento del tema de los servicios públicos. Desde eso, había que, es que yo perdí mi trabajo. Desde eso definimos una estrategia, a partir de lo que está acá, una estrategia de producción del proyecto arquitectónico. Esta estrategia la definimos con 3 tipos de normas para tratar de no tener una producción arquitectónica de viviendas que se repite como lo conocemos en cualquier parte del mundo, es decir, para tener una producción con un costo bajo, para tener una producción que responde a las necesidades, hay que sistematizar la producción y de tener, bueno, un modelo que se acumula, lo que conocemos en cualquier parte de América Latina, pero también de Francia, lo que desarrollemos en los años 50, 60 y hasta ahora sobre este tipo de vivienda. Definimos 3 normas que son lo que organiza la concepción, el dibujo de los proyectos de vivienda. Un paquete de normas que son las normas fijas que no podemos mover, que son las reglamentaciones sobre la seguridad, sobre los riesgos, etcétera, que no podemos mover, el tamaño de los edificios, de las habitaciones, etcétera, que consideramos como que no se puede mover. Una segunda serie de normas que son las normas que se pueden moverse, pero no que podemos mover, que depende del contexto. Las normas económicas, por ejemplo, que no es la misma cosa de construir hoy en 2021 en Venezuela con las escasez que conocemos y como era a 10 años o como esperamos que será en 5 años. Las normas environmental también, que se mueve dependiendo de la evolución de nuestra percepción, de nuestra relación al entorno, y las normas constructivas también, y depende de los saberes que tenemos. No es la misma cosa de construir cuando somos en la región de Caracas que cuando somos en el mar o cuando somos en la montaña. No voy a exponer eso, usted lo sabe muy bien. Y una tercera serie de normas, que son las normas que llamamos popular y social, y depende del grupo de gente que vive a donde estamos construyendo esto. Y con estas 3 tipos de normas, las condiciones y la manera de vivir de la gente que se expresa a través de lo que yo presenté anteriormente, la relación, bueno, la densidad, etc. Y de hacer de tal manera que esta tercera norma fertiliza, transforma, ayuda a modificar las 2 primeras normas, de tal manera que cualquier proyecto que hacemos será único, será dependiendo exclusivamente del grupo, el lugar a donde somos. De organizar, tener una economía global con estas normas,
para que al interior de esta economía global, la parte, la tercera, influye sobre las dos precedentes. Es decir, que los habitantes tienen saberes, se puede introducirse en las normas constructivas. Si no tiene saberes, nos quedamos así. Y eso para tener proyectos cada vez específicos y que responden a las necesidades de la gente. Bueno, así, con este trabajo conceptual, pero también constructiva, definimos un principio del proyecto. Se define el hecho que, dependiendo del pendiente, es la maqueta del territorio, no hay los edificios, el barrio, pero solamente la topografía. Definimos el hecho que había que hacer para realizar el programa definido colectivamente, había que hacer 9 edificios, pero edificios que dependen también de la gente que se van a vivir en estos edificios. Por eso definimos lo que llamamos una estructura arquitectónica y paisajista que será el soporte de todo el trabajo arquitectónico y específica que había que desarrollar. Nosotros, los arquitectos, era nuestro trabajo, es decir, que era nuestro papel de definir una estructura física, arquitectónica, que responde a una ambición urbana, una ambición arquitectónica, una ambición de calidad de vida, una relación al entorno, al pendiente, etc. Definimos esta estrategia a través de esta estructura. Esta manera de hacer lo trabajamos también un poco de la misma manera sobre otro proyecto para confirmar esta manera esta metodología, que no es una metodología cerrada. Bueno, otra imagen de lo que llamamos esta estructura arquitectónica y paisajista. Es nuestro papel de estar capaz de construir estos estos edificios, teniendo en cuenta todo lo que yo planteé anteriormente, digamos, los servicios públicos, las columnas de agua, etcétera, el transporte, etcétera. Y a través de estas estructuras definimos que cada 3 niveles debemos tener en el pendiente una circulación horizontal que permite, con esta circulación horizontal, de hacer el entorno del barrio, de tener un camino a pie, que permite de hacer la vuelta del barrio por parte de la vuelta. Era un trabajo bastante importante que se traduce a través de estos esquemas, y son los esquemas de un nivel del edificio. Ver cómo se participa de la forma del territorio, ver cómo se agrega a el barrio, ver cómo se puede ver, hay dos apartamentos para edificio, cómo se organizan los apartamentos. Es decir, que cada vivienda tiene una especialidad única. Es decir, que a partir de esta estructura, con lo que plantearon, bueno, el trabajo que planteamos de decir, cada apartamento debe tener tantas cosas, las normas que está definido a través de la construcción de vivienda, y con la especificidad de la población que nos obliga de tal manera que cada vivienda tiene una relación con la tierra natural, es decir, que había que pensar que cada apartamento debe tener su relación en el pendiente de la tierra, genera este tipo de plan de todos los niveles, con edificios muy grandes, altos, dependiendo del nivel de la tierra. ¿Cómo hacemos eso? Fue un trabajo hecho con la población después de tener esta estructura que definimos nosotros, y que después con las normas de la Comisión de Vivienda hacemos un trabajo de organización de las estructuras de cada edificio. Eso es el producto del trabajo hecho con las organizaciones populares sobre cada edificio. Hay 9 edificios, lo presento solamente uno, y usted puede ver todos los niveles. En la planta baja, en amarillo, después el primer piso con 2 apartamentos que son igual, y en blanco son las columnas, son los espacios de agua, etc.
así se puede ver que dependiendo de los niveles cambia la forma de las viviendas. Con todo el tiempo una relación. Voy rápidamente. Para mostrar este fue el producto, la primera imagen después de todo este trabajo. Que no es una imagen fija del producto, del trabajo, pero es la traducción a un momento del trabajo hecho para construir estos 100 primeros viviendas en este barrio, con las circulaciones verticales, etcétera, etcétera. Eso fue el objeto también de un debate para ir más en este proyecto. Voy después solamente mencionar el trabajo que hacemos, es el primer dibujo que hacemos sobre un sistema de transporte que abajo a partir de acá, que es el nivel de la calle, que sube así, que es como un poco una, ¿cómo podemos decir? Un funicular, con 3 estaciones que definimos, depende de los espacios rápidamente. Y después aquí un trabajo que hacemos también sobre la producción local de bloqueo que permite de responder a la ambición de transformación de la autoconstrucción del barrio. Eso fue un trabajo hecho también con la Escuela de Design de París, que estudiantes trabajaron con nosotros para definir esta estrategia, y es el producto del trabajo de un estudiante que desarrollaba después una línea de producción en este barrio de Santa Eulalia. Rápidamente, algunos planes después para mostrar los primeros planes que genera esta estrategia para ir a los proyectos con el sistema de circulación vertical que preservamos en el pendiente. Voy muy rápidamente para concluir. Y bueno, la relación al pendiente de los edificios, un primero dibujo también de las fachadas que cambiamos desde esa, era el producto del trabajo hasta 2000, al principio de 2020, al final de 2019, que después cambiamos por razón del contexto nacional que nos obligaba a cambiar el sistema de construcción. Hoy somos desarrollando este proyecto, estamos desarrollando 2 primeros edificios en construcción de madera total. Es decir, que cambia la estructura, cambia el sistema de paneles, etcétera. Pero yo le presento rápidamente algunos dibujos que hacemos sobre esta primera etapa de este edificio. Disculpa de ir muy rápidamente, pero vosotros son arquitectos, vosotros miran bien y rápidamente todo eso. Bueno, después de esta etapa, hoy, por la razón que expone el contexto, nos obliga nos interesa de desarrollar la cadena de producción de madera. Hacemos nuevos dibujos sobre este proyecto a través de la madera. Eso yo metí solamente esta imagen para ver cómo cambiamos un poco el sistema con los techos, con todo hecho en madera. Y somos desarrollando los 2 primeros edificios con este principio. Voy a pararme acá y espero que vosotros no son tan cansadas de escuchar un español de muy baja calidad, pero me gusta más dibujar que exponer en español mi trabajo, el trabajo del equipo completo de laboratorio. Gracias. No sé si se toma mucho tiempo. Estuvo excelente, Jean-François. Gracias, Jean-François. Excelente exposición. Y vamos a empezar a dialogar un rato adicional, no sin antes saludar a todos los presentes de México, de España y de los rincones distintos del país. Un saludo también especial
a Handel Guayasamín, quien es el director de la Red de Bienales de América Latina, y saludarlo en su ciudad natal, Quito, Ecuador. Celebramos que todos aquí estén presentes. Y bueno, tengo varias inquietudes, Jean-François. Mejor. Tú partes de una cosa que me parece muy interesante y de la cual alcanzamos a hablar personalmente, es el tema de los prototipos, el taller de prototipos. ¿Cómo es esa estrategia para atraer a los actores de ese ecosistema, llámese productores, comunidad, equipo profesional interdisciplinario, para que eso se, incluso lo financiero? ¿Cómo hacer, cómo es esa dinámica que tú has desarrollado muy hábilmente? Bueno, en primer lugar, quiero decir que esta idea de prototipo, antes que prototipo, había la noción de modelo. El prototipo podemos decir que es el resultado de un trabajo de experimentación y el prototipo es la última etapa antes de la reproducción. Pero esta idea realmente fue iniciada a través del intercambio con las preocupaciones de la gente y especialmente en el contexto de pandemia que se desarrolla la necesidad de agregar, transformar su entorno físico, su lugar. Y a partir de eso había preocupación de la gente que tiene un saber constructivo de tener una ayuda técnica para resolver este tema. Pero rápidamente nosotros tomemos esta preocupación como un ejercicio arquitectónico. Pero este ejercicio en el contexto de tratar de desarrollar algo con poco de recursos, obliga a implicar organizar una cadena de proximidad de construcción. Por eso que fuimos a pensar que había una necesidad que se expresa, había saberes, los arquitectos, etcétera, pero como arquitectura, no solamente como técnica, como arquitectura para transformar también el entorno, y había saberes técnicos a bajo costo que debemos agregar para hacerlo. Aquí aparece la necesidad de hacer una fábrica de modelo que genera prototipo. No sé si me explico bien, pero era las necesidades que genera eso. Después, hay que tener en cuenta el hecho que eso tiene un costo, pero vimos que organizando la gente, el costo de las realizaciones no son al nivel del costo de la realización si la hacemos de manera clásica. Voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, hay algunas viviendas que había que cumplir o que había que transformar, vamos a decir, 20% de la vivienda había que transformar. Si lo dejamos en el mercado clásico, el sistema de producción clásico, vale 20%, 20-25%. Con este sistema, con esta participación colectiva, podemos bajar este costo, pero este costo de tiempo, de conocimiento, etcétera, hasta menos de 10%. Es decir, que hay una diferencia sensible sobre eso. Y después habría que solicitar financiero, es decir, que el poder público debe ayudar a estas transformaciones. Bueno, es así un poco que hacemos. Pero te digo, es al nivel experimental. No podemos sistematizar hoy. Sabemos que a través de los 4 tipos de prototipo que desarrollamos, que vamos a descubrir algunas dimensiones nuevas, pero es experimental. Pero somos de acuerdo todos los componentes que somos en una situación experimental. Y creo que para iniciar un esquema de trabajo así,
hay que meterse en estas condiciones. No podemos estar en condiciones banales. Hay que tener un compromiso de todo el mundo. No sé si respondí bien, pero es un poco la ilustración de nuestra manera de hacer. ¿Aló? Alfredo, no se escucha. Alfredo. Hola, ¿sí me escuchas? Hola. Un poco, un bajo. Es la señal como que se va. Ya. Perfecto. A ver, nosotros en lo personal, cuando tú te refieres al poder popular como garantía de estos procesos, me trae a colación la experiencia que hemos tenido recientemente de San Andrés y Providencia, donde a pesar de haber mesas de trabajo, a pesar de haber hecho toda una iniciativa de los arquitectos de Colombia y algunos del extranjero que concurrieron voluntariamente para donar sus diseños para Providencia, aún así ha sido muy difícil que las autoridades se permeen para aceptar estas iniciativas. Veo cuando tú dices que el poder popular es la garantía, te consulto, ¿cómo te asegura o el laboratorio cómo se asegura para que se imponga el querer de la comunidad? Bueno, en Venezuela hay una situación un poco particular, es que el poder popular tiene realmente un poder oficialmente y constitucionalmente tiene un poder. No es el caso en otro país del mundo, en Francia. Y hay que buscar las soluciones para legitimar este poder en el proceso de transformación, en el proceso de participación. Pero yo quiero mencionar algo que es muy importante. Si no pensemos nosotros los arquitectos, pero también el poder político clásico, el alcalde, etc., si no pensemos que el pueblo, pero el pueblo organizado, el pueblo con información, no es el pueblo como tal, pero el pueblo a través de su organización popular que trabaja, si no consideramos que el pueblo está al centro del trabajo de concepción de la transformación del entorno físico, natural, etc., no podemos legitimar su poder. Nosotros lo que vimos en el laboratorio, que para nosotros era mucho más confortable de tener una organización popular que sepa a dónde ella quiere ir, es decir, que les ayudamos a fortalecer su concepción de la ciudad, su concepción del hábitat, para después darnos más libertad a nosotros para traducir estas ideas al nivel formal, al nivel espacial. Es decir, que nosotros del centro, como muchas veces somos en un proceso de producción de edificio, nos metimos al lado para que las ideas compartidas, discutidas, debatidas, que será el pueblo que la mantiene. Es decir, que para responderte, que yo creo que nosotros, los arquitectos, tenemos un papel muy importante para legitimar al nivel de la concepción, a nivel de la percepción de la ciudad y de la arquitectura, las organizaciones populares. Tenemos un trabajo bastante importante para ayudar a que aparece esta concepción de la ciudad en las organizaciones populares, pero me repito, las organizaciones populares estructuradas y que trabajan, por ejemplo, en Francia, tenemos organización popular y con una democracia participativa, pero que no funciona. La gente viene participando, pero sin tener ambición, sin tener visión, sin trabajar para tener ideas claras. Bueno, es mi respuesta, pero eso necesita un trabajo de anticipación y lo que traté de exponer a vosotros a través de esta estrategia
que eso no viene así. Cuando el alcalde de Huacaipuro nos obliga a, primero nosotros los profesionales, a presentar nuestra visión del territorio a la gente con quien debemos trabajar, era una estrategia bastante interesante. Es decir, que nosotros debemos confrontarnos a la percepción que tiene la gente. Y si la gente no tiene percepción, no funciona. Y dialéctica que se inició a través de las dos primeras etapas era clave para asegurar las organizaciones populares en su voluntad y su perspectiva de transformación de su barrio. Entonces, hay una pregunta del público que la voy a hacer un poco más tarde, antes de cerrar, porque tengo dos temas antes de eso. Tú hablas del patrimonio natural y de la reintroducción de la naturaleza al barrio, y hablas al mismo tiempo de transformar la ciudad desde el barrio. ¿Cómo se perciben esos elementos en la vivienda y en el barrio mismo? Eso, con algunas dimensiones. Primero, era sobre el tema de la densidad. Para nosotros era una sorpresa cuando la gente nos explicaron que para ellos era clave de preservar la densidad del barrio, que era algo importante para ellos de que eso genera relaciones sociales. Pero esta densidad ellos nos obligaron a fortalecerla a través de la naturaleza. Es decir, de cómo reintroducir la naturaleza en el barrio para generar esta densidad. Es decir, que esta relación al entorno, esta regresión a una relación privilegiada al entorno, era gracias a la densidad, gracias a la voluntad de preservar eso. Es una primera parte. Y la segunda, que es más arquitectónica, vamos a decir más geométrica. La relación a la forma del territorio era algo que utilizamos, la geometría que utilizamos para hacer que cada edificio no tiene la misma orientación que el que está al lado de él. Él depende de la forma del territorio. Esa te genera una relación privilegiada que se percibe a tu entorno natural, a tu topografía natural. Es una dimensión que desarrollemos, que nos falta trabajar todavía, pero que desarrollemos. Es decir, la geometría y la densidad como elemento clave para organizar los espacios de cada vivienda. Para decirte eso, con dos dimensiones complementarias, es que había la obligación, era una obligación, vamos a decir, estratégica, de hacer que cada apartamento tiene un contacto con la tierra natural en el pendiente. Es decir, que había que concebir que cada vivienda debe ir hasta la tierra, hasta la colina, hasta el pendiente. Eso era un poco complejo si miramos el hecho que tratemos de hacer que los edificios no tienen muchas conexiones, no tienen mucho peso en el pendiente. Había que separar los edificios del pendiente. Pero fue una estrategia que desarrollamos de decir que cada vivienda debe tener su relación a la tierra y también de tener una terraza por lo menos de 9 metros cuadrados, es decir, del tamaño de una habitación por lo menos. No sé si te respondí. Sí, perfecto. De alguna manera ratifica como una especie de arquitectura del lugar, ¿no? Sigue esos principios. Perfecto. Hay una pregunta, Jan, de un arquitecto, Manuel Angarita, de Cartagena. Dice, quedo con una incógnita. Si el sistema constructivo fue cambiado por madera, según lo que entendí, ¿qué plan de manejo ambiental fue aplicado, comprendiendo que la utilización de madera generaría un impacto directo al medio ambiente? Sugeriría estudiar algún tipo de sistema constructivo híbrido. Esa es la pregunta. Ajá.
Realmente, bueno, hay razones por qué cambiamos de sistema. Hay razones objetivas y el resultado es más un sistema híbrido que totalmente hecho en madera. Por ejemplo, el primer piso, lo que está al suelo, es en concreto, se queda en concreto. Las fundaciones son en micropieux, son en concreto. Es decir, que hay una parte, es una construcción híbrida. Pero las razones, y creo que son buenas razones, de este cambio es que al inicio fuimos a pensar que había que trabajar con el sistema muy sencillo de columnas y de vigas de concreto que existe en la industria para no subir el precio de las construcciones. Pero con la situación de bloqueo que conoce Venezuela hoy, esta producción se acabó. Es decir, que era más complejo de tener y el precio era más alto. Y vimos que es lo que yo llamo una de las normas que se mueve, el contexto económico, el contexto. Y vimos que había una cadena de producción de madera que existe en Venezuela desde tiempo. No era como un objetivo ecológico, era como un objetivo económico y un objetivo social, es decir, que había que seguir desarrollando y construyendo los edificios que la gente necesita. Por eso, fuimos a ver cómo podemos sustituir un modelo de construcción a otro en el contexto actual. Y apareció el hecho que con madera podemos desarrollar, con la tradición, con la experiencia, etcétera, podemos desarrollar esta cadena que permite también de generar una cadena productiva local. Por parte, y somos lo que estamos estudiando actualmente a través del taller de prototipo, ver cómo las organizaciones populares, pero más que las organizaciones populares, el saberes populares que existen, puede ayudar a construir una parte de estos edificios, por ejemplo, paneles para las ventanas, algunas partes, producto de la construcción. Estamos investigando eso actualmente. Pero sobre la construcción de madera, fuimos a mirar con muchas atenciones la experiencia chilena, que los chilenos son los que tienen más experiencia sobre los edificios de alta altura y madera, etcétera. Vimos eso. Y del otro lado, todavía miramos con muchas atenciones lo que Colombia produce a través de la guadua. Es que en Venezuela hay guadua, pero no es una tradición que se desarrolla mucho actualmente y que podríamos tratar de desarrollar. Bueno. Perfecto. Elena Rosas pregunta, Jan, ¿el sistema constructivo absorbe ruidos? ¿Se puede generar la privacidad adecuada en cada departamento, ya que este tipo de construcción podría generar hacinamiento? Bueno, claro que la estructura transmite ruido, pero hay que trabajarlo, hay sistemas que responden a eso. Y también yo quiero precisar que cada edificio tiene por nivel 2 apartamentos, nada más. Es decir, que la densidad es importante, pero no hay una concentración en el mismo espacio de muchos apartamentos. Cada apartamento tiene un acceso directo a las circulaciones horizontales. Es decir, que no hay muchas, bueno, hay que resolver técnicamente, pero también la gente nos explicaron, es una especificidad de acá, pero vosotros vivís la misma cosa, que la gente vive al exterior, que no le molesta de tener ruido. Ellos tienen esta costumbre, que había que trabajar eso. No significa que no debemos cuidar el hecho que hay ruido que se transmite, pero bueno. De acuerdo. Jan, yo vi ahorita cuando cerraste tu presentación los créditos de tu equipo de trabajo. Vi que hay sociólogos, abogados, arquitectos
ese enfoque de multidisciplinario, ¿qué le aporta finalmente a la solución? Bueno, yo creo que un conocimiento sobre con quién trabajamos. Es decir, el conocimiento sobre el territorio, sobre la gente que vive el territorio y para comprender con más sofisticación eso y darnos más libertad después para imaginar, para pensar las formas que responden con más eficiencias a la realidad de la vida de la gente. Creo que por supuesto, los arquitectos tienen esta tradición de observar, de analizar, y creo que, especialmente si yo quiero hacer una paréntesis, vimos que los arquitectos en la temporada de pandemia fueron los primeros a entender el origen de esta crisis sanitaria. ¿Por qué? Es que vieron que ellos analizaron bien la situación global y que esta situación era más, la crisis era más una crisis de modelo de habitar que una crisis sanitaria como tal. Pienso que los arquitectos tienen esta capacidad de ver, de entender, de comprender la sociedad a donde ellos viven. Pero para reforzar eso, en la situación de los barrios populares, para nosotros era clave de tener profesionales de las cuestiones sociales, profesionales de las cuestiones jurídicas para medir, controlar con más eficiencia el trabajo que tratemos de desarrollar con estas etapas antes de la producción del proyecto como tal. Creo que es una ayuda indispensable en estos contextos muy complejos de organización popular. Bueno, excelente el diálogo. Ojalá pudiésemos tener una nueva oportunidad para repetirlo. Al público un agradecimiento por su paciencia, por su estadía y acompañamiento. Quisiera abrir el diálogo por último para cerrar en vivo y en directo. El que esté interesado en hacer una pregunta adicional, que prenda su cámara, el micrófono y lo escuchamos. No se puede prender la cámara, señor Alfredo, pero quiero decirle a Jean-François, en nombre de todos mis compañeros de Taller 3, con el arquitecto Alexander Gallego, que esta introducción que usted nos ha dado hoy con respecto a cómo contextualizar un proyecto frente a un barrio, un proyecto nuevo frente a un barrio, nos ha aclarado muchas dudas que teníamos en nuestro quehacer de investigar por nuestra parte, por nuestra cuenta, adicional a lo que nuestro docente nos está orientando. Queremos pues darle las gracias de parte de todos nosotros, porque realmente fue muy enriquecedor y nos permitió encontrar cómo en ese contexto de Los Teques, que es un territorio tan difícil por su geografía misma, usted logró con su equipo de trabajo proyectar algo maravilloso y pues ahora nosotros en terrenos mucho más equilibrados y sencillos vamos a lograr cosas mucho más chéveres, interesantes y bueno, eso nos deja grandes lecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Elsa Victoria, ¿tienes algo que decir? No, pues agradecer a Jean-François y a la Sociedad Colombiana de Arquitectos este espacio que han abierto. Yo conocí el proyecto en la oficina y me pareció que la experiencia y sobre todo el sistema de trabajo que están usando con la comunidad era muy pertinente para el trabajo con las comunidades nuestras también. Todas las soluciones en construcción que se dan, la misma solución del transporte que para nosotros también es conocido en Colombia, donde se pueden aplicar tantos temas y tanto conocimiento que tenemos nosotros también.
de ver que solamente es tener voluntad política, como lo dice Jean-François, que es necesario de todas maneras tener la parte política del lado, pero también lo importante que es el trabajo con la comunidad, el que la comunidad tenga la voz y que la comunidad tome la decisión y pueda tener la decisión de elegir cuál es su sistema de vida y cuál es su sistema de vivienda. Eso me parece importantísimo. Y nada, agradecerle a Jean-François por el tiempo y por habernos dado esta maravillosa charla. Muchas gracias. Antes de cerrar, gracias a Victoria. Antes de cerrar, quiero hacerles una invitación. Esta tarde, 4 de la tarde, tendremos una sesión con un abogado muy prestigioso del bufete de Héctor Rivero Cerrato para discutir una iniciativa para un nuevo proyecto de ley de la arquitectura en Colombia. Los esperamos a las 4. Ojalá asistan, va a ser enriquecedor. Es una construcción colectiva de un proyecto que busca el fortalecimiento del ejercicio profesional de la arquitectura en Colombia. Jean-François, nuestro agradecimiento. Te despides. Palabra muy sencilla. Todo es un compromiso de la gente. Eso necesita que, para trabajar en estas condiciones, que hay un compromiso de los arquitectos. Si no, no es posible. Es decir, que hay que meterse, hay que trabajar, hay que pensar, pero los arquitectos tienen que acostumbrar por eso. Yo quiero realmente agradecer a vosotros por la oportunidad de hoy y decirle que esta oportunidad debe abrir relaciones y cooperación al futuro sobre las investigaciones que vosotros tienen, que nosotros tenemos. Y gracias a Elsa yo creo que podremos iniciar algunos intercambios. A nosotros nos interesa mucho en Europa, en Francia, a conocer la arquitectura vuestra, la arquitectura de América Latina, especialmente la arquitectura colombiana y la nueva, y la arquitectura joven. Y como presidente del laboratorio, yo da las puertas abiertas a también charlas en el otro lado, es decir, de vuestra parte para presentar a nosotros el trabajo vuestra en su diversidad, su complejidad, etcétera. Y espero que eso genera intercambios y permite de desarrollar una arquitectura popular, pero que nos ayuda a transformar nuestra percepción y nuestra relación al entorno en su globalidad, no solamente el entorno natural, pero el entorno, la sociedad donde vivimos, etc. Realmente gracias y un gracias especial para vuestra resistencia a escuchar. Gracias a ti. Quedan varias conclusiones que el público será el que las concrete. La necesidad de que los arquitectos se incluyan a los procesos. Felipe, cierra el micrófono. Que se vinculen en los procesos, de ayudar a que la iniciativa popular se cristalice, la participación ciudadana, que es ley de la República, es constitucional, pero que poco o nada se motiva a que se vuelva realidad. Comprendimos el mensaje, excelente, quedan cosas por preguntas por responder, pero buscaremos una segunda oportunidad. Te reitero la disposición de intercambiar lo que habíamos hablado, conocimientos de aquí para allá, de la arquitectura colombiana, la arquitectura regional, y estaremos en contacto para darle forma a todo esto. Muchísimas gracias y que tengas un feliz resto de tarde, y a todo el público, muchísimas gracias a todos desde Guatemala, México, España, Brasil, Canadá, etcétera, Quito. Qué bueno, y estaremos en contacto. Felicidades a todos. Alfredo, gracias a ti, muy amables. Hasta luego a todos. Hasta luego. La grabación queda a disposición de ustedes. A bientôt. Au revoir. Adiós. Au revoir. Merci, Jean-François. Bueno, chicos, ¿qué le pareció la charla?
muy excelente. Mostraron diferentes puntos de las proyecciones que se están realizando.